¿Cómo saber si hemos de consultar a un médico? Para no confundir los síntomas del síndrome del túnel carpiano con los síntomas de la artritis, osteoartritis, sería correcto consultar al doctor en caso de que observemos los síntomas siguientes. Si tenemos un dolor constante y que parece que aumenta, aunque estemos con la mano extendida por mucho tiempo buscando alivio. Cuando al mover las muñecas mientras hacemos algún movimiento o ejercicio tenemos la sensación de que algo cruje o crepita dentro de la muñeca. Una vez confirmemos que no tenemos artritis, sino el síndrome del túnel carpiano, podremos elegir, según sea la gravedad del caso, entre varios tratamientos. Pruebas y exámenes. Además de los síntomas de entumecimiento y debilidad, el médico puede hacer la prueba de Fallen y el llamado signo de Tinel. Signo de Tinel. Dar golpecitos sobre el nervio mediano a nivel de la muñeca, puede hacer que se dispare el dolor desde la muñeca hasta la mano. Prueba de Fallen. Doblar la muñeca completamente hacia adelante durante 60 segundos para ver si hay entumecimiento, hormigueo o debilidad. Los exámenes más comunes son radiografías de la muñeca, con las que determinaremos la existencia de un estrechamiento en los ligamentos o tendones por los cuales pasa el nervio mediano, que es lo que ocasiona los síntomas de compresión propios del túnel del carpo. Electromiografía. Técnica para la evaluación y registro de la actividad eléctrica producida por los músculos esqueléticos. Velocidad de conducción del nervio. Estas dos últimas técnicas obviamente mostrarán resultados anómalos si previamente hemos sospechado con la suficiente certeza, a través de la realización de las pruebas Tinel y de Fallen, la muy posible presencia del síndrome. Tratamientos posibles. Podemos probar a inmovilizar la muñeca usando una muñequera con férula, una especie de hierro añadido rígido, a la noche por algunas semanas. Si esto no ayuda, es posible que sea necesario usarla también durante el día y al menos a lo largo de un mes. Hemos de evitar dormir sobre las muñecas, y se recomiendan las compresas frías. Medicamentos. Entre los medicamentos utilizados en el tratamiento del síndrome del túnel carpiano, se encuentran los antiinflamatorios no esteroides como el ibuprofeno o el naproxeno. Las inyecciones de corticosteroides pueden brindar alivio de los síntomas por un tiempo. Cirugía. La denominada liberación del túnel carpiano es un procedimiento quirúrgico en el que se corta el ligamento que está ejerciendo presión sobre el nervio. La cirugía es efectiva la mayoría de las veces, pero no siempre, y la cicatrización completa puede durar meses. Los síntomas suelen mejorar con el tratamiento, pero a la larga más del 50% de los casos precisan cirugía. Para más información visita eltunelcarpiano.vermusalud.info.